Luego de entender el panorama global de los agrocommodities, es momento de entrar en las nuevas señales del mercado que establecen nuevas reglas del juego. Es por esto que en este episodio vamos a abordar cómo acuerdos internacionales, regulaciones emergentes y nuevos compromisos globales están definiendo la agenda de todas aquellas empresas que quieren operar con cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación. Es por esto que hemos invitado a una experta como lo es Adriana Vargas, directora de la Dirección de Industria de la ANDI, para analizar cómo las empresas colombianas se están preparando a estas nuevas exigencias del mercado global. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Gracias, Adriana. Bueno, y para entrar en materia, queremos iniciar esta conversación contigo, Adriana, y queremos que nos cuentes cómo está cambiando este panorama regulatorio a nivel global y qué implicaciones tienen estas transformaciones tanto para el comercio internacional como para la sostenibilidad de estas cadenas agroalimentarias. Sí, pues mira, la verdad es que hay muchísimos cambios que se han venido consolidando en la última década, los últimos 15, 20 años. Empezó con una transformación y como con una queja de la sociedad civil, que empezó a haber una serie como de eventos desafortunados. Entonces colapsa Rana Plaza, en Bangladesh, y cae todo este edificio, se mueren miles de trabajadores que trabajaban para multinacionales, y entonces empieza la sociedad civil, sobre todo de los países más desarrollados, empiezan a preguntarse, pero ¿esto por qué está pasando? ¿Qué tipo de marcas se estaban fabricando allá? Resulta que tal vez esta camiseta que yo estoy hoy utilizando, estos zapatos, estas medias que estoy yo utilizando fueron producidas en estos lugares y yo estoy pagando un montón de plata acá, pero tal vez no se está viendo reflejado en las condiciones laborales. ¿Por qué colapsa uno de estos edificios? Pero además no fue el único caso, y empezó, como te decía, a haber una serie de eventos desafortunados que llevó como a la sociedad civil a cuestionarse sobre este capitalismo salvaje y a exigirle como consumidores, exigir más, un capitalismo más consciente y más responsable. Y entonces yo digo que sobre todo ese momento, porque en ese momento justo estaba yo en la OECD en esas discusiones y ese era el caso que venía siempre, y los países desarrollados decían, pero esto no puede estar pasando, no puede ser que nosotros tenemos un estándar aquí y otro estándar completamente distinto en los países menos desarrollados. Entonces empieza pues a ver esto. También está, digamos, en discusión los principios rectores y todo este movimiento en Naciones Unidas que finalmente se traduce en los principios rectores. En la OECD empiezan a hablar de hacerles cambios a esas líneas directrices para empresas multinacionales y como aterrizarlas más para que las empresas puedan cumplirlas. Y ahí entonces empieza a haber todo un desarrollo de debidas diligencias. Ahí es la primera vez que yo oigo hablar de debidas diligencias en este contexto de aterrizar esas líneas directrices. Y las líneas directrices, pues saben ustedes que son es un catálogo de expectativas desde los gobiernos, porque lo redactan los gobiernos, desde los gobiernos para las empresas. Pero las empresas dicen, bueno, yo sé que tengo que hacer todo esto, pero ¿cómo lo hago? Y en ese cómo es que dicen, bueno, vamos a hacer estos documentos que le van a ayudar o que les van a ayudar a las empresas a aterrizar estas líneas directrices y estos compromisos. Y entonces pues empiezan a redactar líneas directrices sectoriales. Está para las cadenas de suministro de minerales de zonas de conflicto o con riesgo de conflicto, pero también están las agroindustriales, están las de las comunidades, y entonces empiezan a desarrollar de textiles y del sector textil y moda. Bueno, y entonces empieza a surgir todo esto, y vemos cómo esa presión de la sociedad civil se empieza a transformar en lo que llamamos los abogados soft law, ¿no? Que no son leyes como tal, son normas que todavía no tienen un carácter vinculante, pero que empiezan a tener todo un peso en la sociedad y ayudan y son un mecanismo importantísimo para el control social de la sociedad civil y de los consumidores. Y entonces empieza a haber todas estas normas como les decía, normas blandas, como se traduce en español, y los gobiernos empiezan a decir, bueno, tal vez no es suficiente
porque pues unas empresas las cumplen, otras no. Yo no puedo hacer ningún tipo de observancia o de enforcement, como se dice en inglés, y entonces los estados dicen, bueno, no, yo tengo que migrar a normas obligatorias, a algo que me dé a mí la capacidad para llevar a corte una empresa multinacional que no se está comportando bien y que no está haciendo bien las cosas. Y entonces empezamos a ver toda otra ola ya de normas obligatorias. Pues ustedes saben que las normas tienen, digamos, por principio la territorialidad de la norma es fundamental. ¿Eso qué quiere decir en términos fáciles para todos? Eso quiere decir que, pues, si yo soy Colombia y yo saco una norma, pues mi norma solamente aplica para mi país, que es Colombia. Y yo no puedo regular para Venezuela por más que quisiera o para la Unión Europea. Lo mismo pasa en sentido contrario, es decir, las normas de la Unión Europea pues no son aplicables en principio para Colombia, ni para Argentina, ni para Chile. Pero lo que yo sí puedo hacer es decir que lo que se comercialice en mi territorio, dentro de mi territorio, va a tener que cumplir estas normas. O sea, usted básicamente haga lo que quiera en su país, pero si usted quiere traerlo aquí al mercado, tiene que cumplir esto. Y entonces pues empieza la Unión Europea como un gran líder en todo este tema. Digamos, ellos ya habían empezado con algunos pinitos, pero aparece el gran pues, Pacto Verde Europeo, el famoso Pacto Verde Europeo, que como me gusta decir a mí es en palabras colombianas, en vocabulario colombiano, es como un mega COMPES, ¿no? Es un supra-COMPES, porque no es ni siquiera un COMPES, porque tiene muchas aristas, es multisectorial, y de ese mega COMPES, que está como grande acá, se desprenden una serie ahí sí de COMPES. Entonces ahí está la estrategia de la granja a la mesa, que es muy famosa en Colombia, la estrategia de biodiversidad, pero hay otras tantas, porque el Pacto Verde Europeo es transversal, y como lo dijo la misma presidenta de la Unión Europea, es una estrategia de crecimiento económico a través de negocios verdes y de, digamos, de actividades verdes que le apuntan a ser un continente climáticamente neutro. Entonces, de todas estas estrategias y de soft law empiezan pues a desprenderse ya sí las normas, que vamos a ver ahorita en el transcurso de esta conversación, cuáles son esas normas específicas que se empiezan a traducir y que vamos a tener que cumplir si queremos vender en este mercado. Así es, Ariana, tú bien lo mencionas, son diferentes regulaciones emergentes que a lo largo del tiempo, pues digamos, se han venido estableciendo esa agenda que deben cumplir las empresas, y particularmente nos gustaría saber, desde tu visión, cómo pueden las empresas colombianas aprovechar el acceso preferencial a estos mercados internacionales y qué condiciones deben cumplir para mantenerse competitivas. Sí, entonces mira, en esa pregunta hay que partir de lo que tú dices de ese acceso preferencial. O sea, nosotros no podemos perder de vista que tenemos acuerdos entre 15 y 17, dependiendo de qué tan exigente sea usted con el concepto de acuerdo comercial, pero tenemos más de 15 acuerdos comerciales o acuerdos de libre comercio que nos abren un mundo aproximado de 1.500 consumidores que tenemos ahí con acceso preferencial. Pero ese acceso preferencial estamos hablando sobre todo o principalmente en materia de aranceles. Eso quiere decir que la mayoría de nuestros productos no van a tener que pagar ese impuesto o ese arancel que exigen en frontera los demás países. Pero chicos, no es suficiente. No es suficiente, porque una vez que usted baja los aranceles, ahora le toca cumplir con todos los requerimientos técnicos y que tiene que superar esas barreras no arancelarias que tiene el comercio, y infortunadamente, pues porque todos quisiéramos el libre comercio, infortunadamente algunas veces se presentan. Y entonces, en ese mundo de las barreras no arancelarias, una vez que ya tienes los aranceles en cero, en ese mundo de las barreras no arancelarias, pues digamos, hay un montón de regulaciones o de reglamentos que surgen. Y dentro de ese mundo que estábamos nosotros acostumbrados a cumplir, sobre todo en materia de inocuidad de los alimentos, que si teníamos admisibilidad o no, en carne bovina, por ejemplo, en productos de origen animal, ahora a ese paquete de medidas sanitarias y fitosanitarias o de regulaciones técnicas, viene ahora el gran componente, digamos que de sostenibilidad para empaquetarlo de una forma amplia. Y lo digo en paquete porque pues ahí tenemos los temas ambientales, pero también tenemos los temas de derechos humanos, de trabajo con las comunidades, ¿no? Se empiezan a desprender
una serie de temas laborales, una serie de medidas que hay que cumplir. Y que estamos viendo que cada vez lo exige más. Como les decía ahorita, pues la Unión Europea es la gran líder en estas regulaciones, pero no es el único mercado, no es el único mercado. Cada vez más países, sobre todo con consumidores sofisticados, como lo es la Unión Europea, o Estados Unidos, el Reino Unido, empiezan a sumarse y a presentarnos ese tipo de regulaciones. Entonces, pues voy a hacer acá una lista ligera para que ustedes más o menos lo tengan en el radar. La idea no es pues acá aburrirlos con los requisitos específicos, pero sí es importante que tengamos en la cabeza pues la famosa EUDR, que es esta regulación 1115 de la Unión Europea que exige una debida diligencia en la cadena, en algunas cadenas de suministro para verificar que no están asociados a deforestación y que son legales, ¿no? Esos son los 2 requisitos que uno tiene que cumplir. Pero pues no es el único, está también el famoso CBAM, por sus siglas en inglés, que lo que quiere decir es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Entonces esto es para unas subpartidas arancelarias que establece el reglamento, digamos de interés para nosotros, particularmente desde Colombia está el ferroníquel, que acá alcanzamos a exportar casi $200 millones el año pasado, es como la suma más significativa, los demás sectores no, pero pues para su información está también cemento, energía eléctrica, bueno, está hierro y acero, como les decía, algunas subpartidas hay que ir al anexo y revisar cuáles son las subpartidas. Pero ¿qué es lo que les dice a estos productos? Si ustedes quieren venderlo en la Unión Europea, lo que tienen que hacer es participar en nuestro mercado de emisiones. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Usted está obligado a comprar unos bonos de emisión o como unos derechos de emisiones de emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, y al usted obligarlos a ser parte de ese mercado de emisiones, pues les está poniendo como un sobrecosto y está, como dicen ellos, nivelando la cancha de juego. Entonces, esta regulación también hay que tenerla en cuenta. Está también la Unión Europea, desde hace varios años ha sacado una serie de directivas sobre reportes no financieros que deben dar ciertas compañías, y en esos reportes no financieros incluyen digamos, cada vez han sido más estrictos, y ahorita en el 2022, en la 2464, incluyeron el tema de sostenibilidad. Entonces teníamos, de hecho, por ejemplo, en la Andi nosotros teníamos un afiliado que me decía, mire, es que yo quiero cambiar yo exporto limón Tahití y quiero cambiar las cajas en las que exporto. Hoy uso, pues son de cartón y las quiero pasar a que sean de plástico para poderlas reusar y generar menos basura y menos contaminación. Y yo, muy interesante. ¿Por qué lo estás haciendo? Y entonces me dijo, no, pues porque mi cliente alemán hace estos reportes no financieros y quiere mostrar un mejor desempeño en su huella ambiental. Entonces, bueno, si ven, así a través de la transparencia de los reportes se van incluyendo nuevas obligaciones. También tenemos la directiva de debida diligencia de la Unión Europea que se expidió en el 2024. Recuerden que las directivas necesitan leyes específicas en cada uno de los 27 Estados miembros para que se puedan implementar. Entonces, estamos en el proceso de implementarlo. Ya había ejercicios de leyes de debida diligencia en algunos de los Estados miembros, como es el caso de Francia, que la sacó en el 2017, y en el 2022 que la sacó Alemania. Entonces a ellos les toca revisar la directiva y ver si es necesario hacerle algún ajuste para que quede dentro de los lineamientos que da la directiva, y los demás 25 Estados miembros tienen que sacar su propia directiva sobre debidas diligencias, y esas pues son obligatorias, pero están en ese proceso de transposición, hay que estar pendientes y ahí hay que cumplirlo pues obligatoriamente a cabalidad. Está también la Unión Europea sacó el reglamento 3015 del año 2024, que es sobre trabajo forzoso, sobre todo trabajo infantil, o sea, verificar que se cumplen los mínimos laborales, y eso también es a través de un reglamento que ya es aplicable en la Unión Europea. Estados Unidos ya tiene también desde hace varios años unas restricciones para los textiles y el algodón que provenga de una zona específica de China que se llama Xinjiang. Dicen, está prohibido, aquí no entra, porque hicieron una investigación interna y se dieron cuenta, sancionaron esta región porque se dieron cuenta que había trabajo forzoso, que había unos
restricciones y una violación de los derechos humanos en esa región, y ellos pues son grandes exportadores y productores de algodón y de textiles. Eso es como un panorama que veo ahorita, bueno, también en el Reino Unido y en Estados Unidos hay un par de regulaciones de los temas ambientales, sí, ambientales, pues sí, como de deforestación. En el caso del Reino Unido es a través de debida diligencia, también tiene unos sectores específicos. En ese caso no incluyen al café, está el aceite de palma, el cacao, bovino, cuero y soya. O sea que tiene un ámbito, un scope, un ámbito de cobertura distinto al de la Unión Europea, pero digamos que esa también existe ya desde el 2021, si mi memoria no me falla. Y en Estados Unidos hay también una regulación de madera para asegurar madera legal. Lo que pasa es que allá hay libertad probatoria. Usted demuestre cómo lo hace, pero asegúreme que su madera es legal. Ese es como un panorama general de cuáles son esas regulaciones en materia de sostenibilidad que veo yo ya concretas que tenemos que cumplir porque ya dejaron de ser voluntarias y son obligatorias. Gracias, Adriana. Y precisamente queremos conocer con esto que tú nos cuentas, que ya dejan de ser voluntarias y que ahora son estándares obligatorios, ¿qué aprendizajes ofrecen estas regulaciones internacionales sobre cadenas sostenibles y libres de deforestación? Y sobre todo, ¿cómo las empresas colombianas pueden prepararse para cumplirlas? Yo lo que les digo a los empresarios es, nosotros tenemos todo porque en el fondo nos comportamos bien y cumplimos con las regulaciones, sobre todo con los empresarios que están exportando, ¿no? Entonces nosotros no hemos deforestado en el 99.9% de las veces, no utilizamos trabajo forzoso ni infantil. Sí, o sea, nosotros cumplimos con la regulación. ¿Qué es lo que nos falta? Demostrar que cumplimos. Y eso no es un trabajo menor. Yo admito que pues eso representa un sobrecosto para la cadena, y sobre todo pues lo que hay que revisar es cómo hacemos para que no sea el eslabón más débil el que asuma ese costo, sino que ese costo, digamos, al agricultor no le toque pagarlo y ya sea los intermediarios o el consumidor final quien lo asuma, pero pues sí que es cierto que demostrarlo, como dice el dicho, la reina no solamente tiene que ser fiel, sino aparentar serlo. Entonces, sí, estamos acordes con la regulación, pero ahora nos toca demostrarlo. Y en este proceso de trabajo que hicimos nosotros desde la ANDI para ayudar a nuestros empresarios a cumplir con esta regulación de deforestación, yo creo que aprendimos que no hay enemigo malo, no hay enemigo pequeño, ¿sabes? Porque nosotros siempre pensamos que el gran reto era el tema de deforestación y que era lo más difícil, que teníamos que cumplir con que no deforestamos y que eso estaba súper difícil, y que la geolocalización y que cómo vamos a hacer, que las imágenes satelitales, que es muy costosas. Y cuando nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a cumplir con la regulación, nos dimos cuenta que lo más difícil iba a ser demostrar la legalidad. Que era, pues que fue como la ñapa de la regulación. O sea, la regulación salió era porque pues querían regular el tema de deforestación, pero como que fue como, ay, pongamos que sí, que además que sea legal, que demuestre que es legal. No, pues esa demostrada de legalidad, los 8 marcos normativos, que sí, el tema del uso de la tierra, ¿no? Entonces empiezan a desprender un montón de regulaciones, de requisitos y de temas que no teníamos en el radar al principio y que fueron surgiendo. Ya, pues, digamos, en el resto de las conversaciones van a ahondar en esos temas que no son menores. Y yo creo que eso fue un aprendizaje. Y ya, digamos, otro aprendizaje que creo que nos podemos llevar de este ejercicio es el de la importancia de escuchar al consumidor, ¿no? Esto de la cadena revertida es en serio. Uno tiene que escuchar a su consumidor, a su cliente, porque él no solamente le dice qué quiere, sino que además usted empieza a ver y a decir, esto va por acá. Y lo digo porque hace 10, 15 años, pues era una exigencia del consumidor, todas estas cosas de sostenibilidad, y eran consumidores que te lo pedían sin normas. Y ya después de tanto pedirlo se han convertido en regulaciones. Exacto. Entonces es escuchar a tu cliente, entender hacia dónde va el mercado,
porque los que se movieron hace 15, 20 años hoy están muertos de la risa, porque dicen, yo ya cumplía con todo, ya estaba preparado, porque yo ya veía venir esto, ¿no? Y ese veir venir esto se llama perspectiva empresarial, eso tiene un nombre muy sofisticado, pero es eso, es yo veía venir esto. Entonces es estar con los ojos bien abiertos y estar mirando qué es lo que está pasando para que no nos coja desde sorpresa, sin estar preparados. Muchas gracias, Adriana, y tú mencionas algo clave y es integrar esta perspectiva empresarial como un factor de competitividad. De esta manera, el sector empresarial y productivo de nuestro país podrá estar preparado y fácilmente acceder a estos mercados internacionales.